que básicamente es la fiebre, ¿no? Lo que nos demuestra que tenés una economía enferma con un Estado que siempre termina gastando más de lo que ingresa en sus arcas, independientemente de que tenemos una presión impositiva de las más altas del mundo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer o dejar de hacer frente a la inflación que tenemos? Bueno, primero, admitir que es un problema que tiene nuestro país y que tienen no más de 5 o 6 países en el mundo. Como dijimos antes, recaude lo que recaude siempre termina gastando más de lo que ingresa, y entonces apela a distintos mecanismos para financiar esa brecha, a la deuda cuando tiene financiamiento, a aumentar los impuestos cuando hay margen, obviamente ya no lo hay, o a emitir, que es lo que hace este gobierno recurrentemente, le da la maquinita de hacer pesos y genera inflación, porque la gente no quiere esos pesos. La inflación se genera cuando hay una oferta. Monotributo. Frigerio, Dominic Metzger, Diego Schurman, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días ahí a todo el piso y a la audiencia. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que se aprobó ayer en el Congreso, en Cámara de Diputados? Bueno, tiene un nombre bastante rimbombante, que es de alivio fiscal, pero la verdad que lo que hicimos ayer fue evitar que siga aumentando la presión. Tenemos una distorsión que genera un sistema de pisos con categorías fijas, ¿no? En vez de pisos actualizables automáticamente con inflación. Entonces, cuando se acumula inflación, se genera esta distorsión a partir de la cual todos los monotributistas y los que tienen ingresos en blanco en la economía formal terminan pagando más impuestos a las ganancias solo porque tenemos más inflación. Es decir, por un lado podemos consumir menos porque hay inflación, y además de eso, por este sistema terminamos pagando todos más ganancias. Lo que se hizo ayer fue subir ese piso, ese mínimo no imponible, y de alguna manera evitar que aumente aún más la presión impositiva, más de lo que ya aumenta todos los días. Pero más o menos, ¿cómo va a ir quedando? Porque mucha gente dice, pero siempre van atrás, van tarde, bueno, queda poco. Es que es así, el problema es la inflación, ¿no? Y la posibilidad de actualizar estos pisos hasta que no tengamos un mecanismo automático hace que a la larga siempre los trabajadores terminen perdiendo un poco de sus ingresos, del poder de compra de su salario. Por ejemplo, en términos de monotributo, el piso de antes era de 460.000 pesos más o menos, y ahora es de 600.000, digo, para tener un orden de relación, de magnitud. Pero es cierto, la verdad que hasta que no corrijamos el problema de la inflación, que es el grave problema de la Argentina, que básicamente es la fiebre, ¿no? Lo que nos demuestra que tenés una economía enferma con un Estado que siempre termina gastando más de lo que ingresa en sus arcas, independientemente de que tenemos una presión impositiva de las más altas del mundo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer o dejar de hacer frente a la inflación que tenemos? Bueno, primero, admitir que es un problema que tiene nuestro país y que tienen no más de 5 o 6 países en el mundo. El resto de los países de la Tierra resolvieron este problema, independientemente de lo cual, por determinadas circunstancias, pueden tener un poquito más de inflación, como ocurre ahora, producto de la emisión monetaria que se generó en el mundo durante la pandemia, y ahora, bueno, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero en general la inflación es un tema que se ha resuelto en el mundo, salvo para países como la Argentina, Venezuela y algunos países africanos más. Primero, admitir que es un problema de los gobiernos, del Estado. No se le puede echar la culpa de la inflación a los comerciantes, a los supermercados, al campo, como hace habitualmente el kirchnerismo. Este es un problema del Estado, de un Estado que, como dijimos antes, recaude lo que recaude siempre termina gastando más de lo que ingresa, y entonces apela a distintos mecanismos para financiar esa brecha, a la deuda cuando tiene financiamiento, a aumentar los impuestos cuando hay margen, obviamente ya no lo hay, o a emitir, que es lo que hace este gobierno recurrentemente, le da la maquinita de hacer pesos y genera inflación, porque la gente no quiere esos pesos. La inflación se genera cuando hay una oferta, una oferta extraordinaria que la demanda no convalida. Y eso es lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. En la medida en que la política haga un
no haga un ejercicio de introspección y mire para adentro y defina qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos están vinculados con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política apaña, y corte con esos gastos, vamos a seguir con este problema. Tampoco hay que mentirle a la gente, digo, hasta que no ocurra eso, la Argentina va a seguir teniendo inflación como tiene desde hace más de medio siglo, salvo algunos periodos en los cuales pudimos zafar de ese flagelo. Frigerio, usted que ha sido ministro del Interior de la Nación y ha recorrido todo el país, quisiera que nos dé su opinión de lo que está pasando con el gasoil, que el gobierno, a través de su jefe de gabinete, en su momento dijo 48 horas, esto está solucionado. Ya han pasado, creo que desde que lo dijo, entre 8 y 10 días, y la situación no solo no se solucionó, sino que sumó ahora 21 provincias. No, es desesperante. Yo, en mi provincia, Entre Ríos, que es de las más perjudicadas de entrada, la situación es desesperante. Nosotros estuvimos en Concordia el fin de semana hablando con los transportistas y te cuentan lo que es salir con mercadería, porque además recordemos que estamos en cosecha gruesa, en el caso de Entre Ríos en la cosecha de cítricos, y tienen que transportar ese fruto del esfuerzo, del trabajo de tanta gente y venderlo en otro lado. Y la desesperación que significa salir con el camión cargado y no saber si en la ruta vas a poder cargar gasoil y vas a poder llegar de nuevo a tu casa. Esa es la realidad hoy. Largas colas, interminables colas de muchísimas horas, esperando por el combustible, y todo lo que nos cuentan todos es que esta situación se preveía. O sea, todos sabían hacia fines del año pasado que esto iba a ocurrir, se lo adelantaron al gobierno. Y bueno, este gobierno siempre mira para otro lado, ¿no? Tiene una agenda totalmente divorciada de la agenda, de los problemas de la gente concretos, como es la falta de gasoil. Al principio este fue un problema de algunas pocas provincias, no se notaba tanto, no se visibilizaba tanto. Ahora ya prácticamente todo el país está con este problema, y yo creo que cuando llegue acá a Buenos Aires, bueno, como ocurre siempre, ¿no?, va a terminar de visibilizarse en toda su dimensión. Frigerio, hablando de agendas, se aprobó la boleta única en diputados. Da la sensación que en el Senado va a haber resistencia, ¿no? El oficialismo no la avala, no la aprueba, dice que no hubo fraudes con el actual sistema y por lo tanto entienden que no hay que modificarla. ¿Hay algún pálpito respecto a lo que pasa en el Senado? ¿Se sabe ya que efectivamente el oficialismo lo va a rechazar? Bueno, nosotros hicimos un gran esfuerzo en diputados para llegar a esa mayoría, ¿no? Tuvimos 132 votos, si mal no recuerdo. Y Juntos por el Cambio tenemos 115, así que esta ley, como todas las leyes que podemos sacar, o todas las leyes que le podamos frenar al kirchnerismo, son producto de acuerdos con otros sectores de la oposición. Esto es muy importante recalcarlo. No alcanza solo con los votos nuestros de Juntos por el Cambio. Y en ese sentido la situación en el Senado es más difícil, ¿no? Ahí el kirchnerismo todavía tiene, o el Frente de Todos todavía tiene mayoría, más complicada, pero mayoría, y ahí, salvo que consigamos 3 votos de senadores del oficialismo, la posibilidad de sancionar el proyecto de ley de boleta única se hace difícil, complicado. Vamos a seguir insistiendo, yo creo que es un avance importante. No tiene que ver con que el otro sistema no haya legitimado las elecciones pasadas. Eso es absurdo plantearlo en esos términos, pero claramente la Argentina es, de nuevo, en este caso también, de los pocos países del mundo que sigue votando con una boleta de papel múltiple, el único en la región, junto con Uruguay. Votamos de la misma manera que hace más de 100 años, y claramente el sistema de boleta única de papel mejora muchísimo la transparencia y la equidad de la democracia, además de que en esta situación de crisis tan profunda que vive la Argentina nos ahorramos varios miles de millones de pesos, ¿no?, que no es un tema menor, y a eso agregarle el tema ambiental, ¿no?, de la cantidad de millones de boletas que se terminan quemando porque no se utilizan. Yo creo que a todas luces es un proyecto que es importante para la democracia, para la Argentina. Nos pudimos poner de acuerdo, insisto, con este tema, en una cuestión puntual,
y ojalá sea el primer punto de acuerdos más robustos, que excedan los límites de Juntos por el Cambio, porque es lo que necesitamos para tratar los problemas concretos de los ciudadanos. Con lo que tenemos hoy no alcanza, y tenemos que ver si con el diálogo, tendiendo puentes con otros sectores de la oposición, podemos lograr esa mayoría que hace falta para empezar a resolver, insisto, de manera concreta los problemas de la gente. Frigerio, no quiero dejar pasar para escuchar su opinión sobre, una vez más, un hecho que creo que gracias también a la trascendencia periodística tomó una gran relevancia y empezaron a hacerse acciones que tiene que ver con el avión venezolano-iraní, iraní-venezolano aquí en la Argentina, este avión que termina quedando porque no lo recibían en los países de alrededor de la región, y que pareciera ser que al principio el gobierno no hablaba, después algunas respuestas, después otras. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no sabemos qué pasa, y le estamos pidiendo explicaciones desde la oposición en el Congreso a todos los ministros involucrados en este tema, al gobierno en general. La verdad que las explicaciones que escuchamos todos los argentinos son... a mí me dan vergüenza ajena, ¿no? Esta idea de que un avión venezolano con tripulantes iraníes está sobrevolando la Argentina porque están practicando vuelo. Me parece que es una respuesta que agrede el sentido común de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la justicia en este caso tiene que investigar y tiene que dar las explicaciones que el gobierno no nos da, ¿no? Todos sentimos que estamos en un estado de indefensión total. Esto sería un escándalo en cualquier otro país del mundo. Además, ni siquiera sabemos si con certeza si los iraníes que estaban en el avión tienen pedido de captura. No es un tema menor, hacia la seguridad nacional. Y la verdad que, bueno, lo triste, digamos, es que estos temas no nos llamen más la atención, ¿no? Que este gobierno ya no nos sorprende en este tipo de accionar. Esto de alguna manera revela con muchísima contundencia la falta de gestión que hay, el desgobierno que hoy conduce la Argentina. Frigerio, gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, muy buenos días. Ahí estaba Rogelio.